¿Cómo están? Espero estén teniendo un día bonito como siempre. Un abrazo a la distancia. Gracias por ver nuestros videos, por regalarnos tu like, por suscribirte, por comentar. Y nada, que vamos a escuchar a Vivian González con su tema que se llama Fue en vano. Y bueno, esto es como tipo ritmos al aire, así que vamos a escuchar y ver qué tal. Ahí vamos. Siento en mi corazón por haber perdido mi tiempo amándote. Dios, eso suena desgarrador. Escucharon, ¿verdad? Qué dolor siento en mi corazón por haber perdido el tiempo amándote. Suena bien desgarrador. A ver, sigamos escuchando, a ver qué más, no sé. Bueno, como saben, Vivian González es una cantante boliviana, así es que ya saben, este ritmo salai también es lo máximo. Escuchemos. Hasta olvidarme de mí misma. Fue en vano. La espera terminó. Ya estamos aquí. Vivian González. Y los amantes de esa platea. La entrada me gusta mucho porque tiene mucha melodía y se siente esa melodía, ¿no? Como que así como que te dice baila, como que te dice baila. Y este tiene el ritmo salai, ¿no? Que es un sonido bastante lleno de energía, bien melodioso y de que te hace sentir mucho, te transmite mucha energía, es lo que yo siento. A ver, sigamos viendo. Si te amaba con toda el alma, dime por qué me traicionaste. Si sabías que toda mi vida era solo para ti. Si siempre yo estuve ahí en tus momentos más tristes. Porque ahora me llenas de lágrimas tu maldito adiós. Fue en vano, fue en vano. Todos mis sacrificios por este amor fue en vano. Fue en vano, fue en vano. Dejar todo por ti, olvidarme de mí fue en vano. Fuera de mi vida. Esta es su inspiración. Luis Linache. Bueno, la entrada estaba así como que llena de energía, melodiosa, pero luego ya cuando escuché la letra, a medida que vamos escuchando la letra, a medida que vamos escuchando la melodía, la verdad que es una canción un poco no, es una canción triste, es una canción, no sé, de desamor, ¿no? Ella tiene una voz linda, de hecho, y entonces en cada canción que ella canta, si es una canción, bueno, yo escuché una canción por primera vez de ella que se llama, no recuerdo el nombre, pero voy a poner acá arribita para que lo puedan ver. Esa canción se trataba más o menos tipo, era como que el tema era como el amor y todo eso, estaba bonito. Pero en este, que está hablando del tema del desamor, la decepción, creo, también se puede sentir, ¿no? En su voz, en la letra, en los instrumentos, la música, todo se puede sentir
esa tristeza, ¿no? Lo que ella quiere transmitir se siente bastante y me da pena. Ya sé que hacer es una canción, pero da pena. Y bueno, ella es bien linda siempre, ¿no? Yo creo que sí, porque me gusta mucho el traje que es esta danza salai, ¿no? Me gusta mucho que ese sombrerito que tienen, ese vestido, la faldita, más los zapatitos negros, las trenzas largas, así todo bien colorido, todo bien bonito, y me gusta mucho en realidad. Y este tema, ¿no? En ese tema se está tratando de lo que es el desamor y se siente bastante eso, sigamos escuchando. Express Producciones. Si te amaba con toda el alma, dime por qué me traicionaste. Si sabías que toda mi vida era solo para ti. Si siempre yo estuve ahí en tus momentos más tristes. Porque ahora me llenas de lágrimas con tu maldito adiós. Fue en vano, fue en vano. Todos mis sacrificios por este amor fue en vano. Fue en vano, fue en vano. Dejar todo por ti, olvidarme de mí fue en vano. Fue en vano. Todos mis sacrificios por este amor fue en vano. Ahora vete fuera de mi vida. Fue en vano, fue en vano. Todos mis sacrificios por este amor fue en vano. Fue en vano, fue en vano. Dejar todo por ti, olvidarme de mí fue en vano. Fuera de mi vida. No pidas que me vaya, no dejes que me aleje, porque yo siempre te quise y nada es en vano en esta vida. Fue en vano. Fue en vano. Así bailamos al ritmo de mi salai. San, San Mateo, San Mateo. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció, verdad? Qué manera de cantar, en serio. Qué manera de cantar de Vivian González. Bueno, al menos en este tema, ¿no? Que se trata de desamor, de dolor, de decepción, como dije en un inicio. En su voz se puede sentir todo ese dolor que siente, lo puede expresar en su voz todo y la letra. La verdad que esa canción me gustó mucho. Me parece muy melodiosa, me pareció muy hermosa. Al ritmo salai, como se puede ver, este sonido mágico, lleno de energía. Sí, yo lo siento, lleno de energía, mágico. Y me gusta mucho, en serio, esto. No sé exactamente. Yo supongo que se baila algo así de la música de salai, no lo sé. Pero la verdad que al escuchar yo esta música me da ganas de hacer lo mismo, porque como te digo, no se escucha lleno de energía. Y el lugar de grabación, no sé qué lugar habrá sido, pero todos esos paisajes, la verdad que se ven súper lindos. Bonita voz,
todo el rodaje, creo, de este videoclip. La verdad que salió súper, me gustó mucho el lago Titicaca. Yo asumo que es el lago Titicaca, ¿no? En ese tipo botecito con la bandera de Bolivia, y aparte de eso también se mostró otros parajes de Bolivia, esas montañas, Ichus. La verdad que todo muy lindo. Bueno, gente, espero que les haya gustado este tema, ¿no? La reacción, bueno, el tema fue un poco triste, ¿no? Pero yo creo que son cosas que pasan en la vida, entonces tenemos que aprender a vivir con ello. Bueno, gente, me despido. Regala nuestro poderoso like, suscríbete abajito, comenta y nos vemos en el próximo video. Bye bye.